Buenos días tengan cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por estar ya en la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a empezar, hermanos, la escuela dominical de esta mañana. Vamos a empezar haciendo una oración, hermanos. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por concedernos la vida, la salud, Padre mío, y podernos reunir en esta mañana. Venimos, Padre mío, ante su presencia pidiéndole que nos ayude, Señor, a entender los estudios, Señor, el mensaje de esta mañana, Padre mío, los cantos. Ayúdenos, Señor, a purificarnos, mi Dios, y a recibir su palabra con denuedo, mi Dios. Ayúdenos a estar siempre meditando en lo que escuchamos, mi Dios. Y le pedimos, pues, en esta mañana que nos ayude, mi Dios, a entender el estudio, Señor. Ayúdeme a mí, Señor, a saberlo explicar, Señor, a saber que mis hermanos, Señor, pues tal vez necesitan algo de lo que vamos a hablar, mi Dios. Y le pedimos, Señor, que hable a cada uno de nosotros. Pues le damos las gracias, Señor, gracias porque usted es bueno, Señor, y para siempre es su misericordia. Le damos las gracias por todo, en Cristo Jesús se lo pedimos todo esto. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a terminar, ya que nos quedó muy poquito, hermanos, se recuerdan de que estuvimos hablando del problema, ¿verdad?, de la soberbia. La semana pasada, pues estuvimos hablando, ¿verdad?, de los que comprendemos, ¿verdad?, primeramente qué significaba la soberbia, y también estuvimos hablando, hermanos, porque la soberbia, ¿verdad?, que es algo desagradable y ofensivo para nuestro Dios. Y también vimos que la palabra de Dios, algunos de los peligros de darle cabida a la soberbia en nuestra vida, ¿verdad? Estuvimos mirando parte de esto también, si le damos cabida a la soberbia, ¿verdad?, en parte de nuestras vidas, pues. Y nos quedamos, hermanos, en que íbamos a mirar lo que piensa Dios sobre nuestra soberbia, ¿verdad? Y nos quedamos allí, hermanos, con un versículo que nos decía ¿qué dice Dios sobre las personas soberbias que piensan que no necesitan de Dios ni de nadie? Pues allí tenemos, hermanos, un versículo clave que es en Apocalipsis 3:17. Ahí en Apocalipsis 3:17, hermanos, la palabra de Dios nos dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pues una de las cosas muy importantes, hermanos, es que siempre tenemos que entender que nosotros no somos nadie sin Dios. Él tiene que estar sobre todas las cosas, nuestro Dios. Él debe de estar en principio, en todos momentos, en nuestro vivir. Siempre, en todo momento, debemos de poner a nuestro Dios en primer lugar. Y así, hermanos, es como muchos de este mundo piensan que el dinero ya es su Dios, piensan que todos los lujos que ellos tienen, y como tienen demasiado dinero, pues piensan que ellos con eso ya lo llenan todo. Dicen, no necesito de un Dios porque ¿para qué lo quiero si tengo todo? Pero la palabra de Dios, hermanos, nos enseña algo muy terrible aquí, ¿verdad? Que definitivamente, hermanos, Dios puede poner a alguno de ellos en una enfermedad maligna que ya jamás se van a levantar de ahí, por soberbia. Y tristemente, hermanos, qué feo es así, que una persona que haya dicho, pues yo no necesito de Dios, no necesito nada porque lo tengo todo, pero que llega el momento cuando ya está tirado en una cama y que le han dicho a los doctores, sabes que ya te vas a quedar para siempre ahí, así. Se te va a tener que andar cambiando de pañal, se te va a tener que andar dando comida, todo. Y entonces en esas personas, hermanos, es cuando viene el pensamiento de Dios. Recuérdate que yo soy Dios, que de mí no te vas a burlar, nadie.
Porque eso viene a los pensamientos de todas esas personas, hermanos, que ahorita están postrados así. Viene ese aviso de Dios diciéndoles, tú dijiste que no necesitabas de mí, ni modo. Ahora necesitas de mí, pero yo no te voy a ayudar, porque dice que la venganza, ¿verdad?, es sabrosa. Pero Dios, hermanos, Él nos advierte de todas estas cosas. Entonces, por eso, hermanos, es mejor ser sumisos, ¿verdad? Y es algo, hermanos, que tenemos que tener en cuenta que todo esto, hermanos, que Dios nos enseña es para bien de nosotros mismos. Él quiere, hermanos, que vivamos bien. Él quiere que estemos bien. Pero lo que pasa es que nosotros, hermanos, somos los que le somos infieles a Dios. Entonces, aprendemos cada día, hermanos, a vivir para Dios y de la manera que Dios quiere y nos va bien, ¿verdad? También, hermanos, Dios dice en su palabra que la soberbia es nuestras jactancias no nos aprovecharán absolutamente en nada. Nuestra soberbia nada nos aprovecha, hermanos. Entonces, es una de las cosas, hermanos, que nos hacen mucho daño y que, pues, hermanos, es parte de la carne. Tenemos que tener en cuenta que esto, hermanos, es parte de la carne que está en nuestro cuerpo y que siempre, hermanos, va a estar dándonos una vida cambiada, que debemos, hermanos, nosotros de verdaderamente entender esto, hermanos, que la soberbia no nos va a ayudar para nada. En Jeremías, hermanos, tenemos ahí un versículo y en Jeremías, hermanos, también nos habla de esto, hermanos. Jeremías 48, vamos a estar ahí mirando el 29 y el 30. Jeremías 48. Ok, Jeremías 48, hermanos, 29 y 30, dice ahí la palabra de Dios. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo, altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto su jactancia, no le aprovechará. Pues esto es, hermanos, lo que nos pasa cuando nosotros queremos sobresalirnos en esa forma. Que venimos a ver un reproche de nuestra actitud. ¿Cómo estamos nosotros ante nuestro Dios? Dios nos está mirando de una forma, hermanos, que es agradable. Pues preguntas tenemos para nosotros mismos. Es parte, hermanos, de nuestro vivir. El saber, hermanos, que nosotros sabemos que estamos mal. Muchas veces, hermanos, no necesitamos de nadie para que nos advierta de nuestra forma de actuar. Nosotros mismos la sabemos. Lo que pasa es que muchas veces no lo hacemos, hermanos, nosotros. No hacemos el cambio en nuestra forma de vivir. Y es por eso que seguimos a veces, hermanos, batallando con aquello, sufriendo con aquello, porque nosotros mismos no lo queremos quitar. Entonces es el mensaje de Dios, hermanos, nos habla, hermanos, de la soberbia, ¿verdad?, de Moab, que se miraba, hermanos, arrogante, dice, soberbio, orgulloso, altivo, altanero de corazón. Pero decía Dios, yo te conozco, yo sé quién eres, sé cómo actúas. Y el castigo de Dios, hermanos, cae sobre nosotros, porque definitivamente no le hacemos caso a Dios.
Dios dice, hermanos, en su palabra que menospreciar a nuestro prójimo como lo hace un soberbio significa que somos faltos de entendimiento. Eso es lo que significa, hermanos. Y ahí tenemos también un versículo en Proverbios 11, en el 12, hermanos. En el anterior de Jeremías 48, 29 y 30. Jeremías 48, 29 y 30. Y habíamos tenido antes de esto el Apocalipsis 3:17, de que nos hablaba qué decía Dios de las personas que son soberbias. Y ahora tenemos Proverbios 11:12, y allí la palabra de Dios, hermanos, nos dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla, ¿verdad? Pues una de las formas, ¿verdad?, que nos enseña Dios que no debemos de andar hablando del prójimo, ¿verdad? Proverbios 11:12 dice que el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Y así es, hermanos. ¿Cómo podemos, hermanos, quitar la soberbia que hay en nuestros corazones? Primeramente, pidiéndole a nuestro Dios que nos permita reconocerla en nuestra vida. Es algo, hermanos, que debemos nosotros de entender. Que la soberbia, hermanos, tenemos nosotros primeramente que entender que no somos como Dios quiere y que Dios quiere que quitemos esa soberbia de nosotros. En Salmos, hermanos, Salmos 19:13, allí, hermanos, la palabra de Dios también nos dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Ok? Pues tenemos que pedirle a Dios, hermanos, de cuando nosotros estamos batallando con algo, es muy importante pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude a quitar ese hábito, mal hábito que tenemos. Y que muchas de las veces sabemos, hermanos, que nos ha hecho un gran daño, pero que ahí está todavía. Y que muchas de las veces también no podemos quitarlo. Pero ¿por qué, hermanos, se puede llegar a esto? Por una de las cosas es porque no acudimos a Dios. No tomamos un tiempo para decirle a Dios: mi Dios, tú sabes cómo soy yo. Tú sabes cómo estoy actuando. No, yo mismo sé que estoy haciendo las cosas mal, pero yo necesito que tú me ayudes, Señor, a quitar esto. Entonces, hermanos, cuando hacemos esto, Dios nos ayuda y nos ayuda a salir de esas cosas que primeramente, hermanos, a veces pues hacemos daño, ¿verdad? También miramos el primero, ¿verdad? Pero el segundo también dice que pidiendo con humildad a nuestro Dios que ya no permita que la soberbia se vuelva a señorear de nuestra vida. Buenos días, hermanos. Allí, hermanos, también en Salmo 19:13, ahí dice: preserva. O hace ratito les estaba en el 12, ¿verdad? Pero en el 13 ahora, hermanos. O que es que les leí el de hace rato, hermanos, era el 19:12, que dice que primeramente pidiéndole a nuestro Dios que nos permita reconocerla en nuestra vida, y era el 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y ahora en el 13 dice: preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces serán íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Ok?
Estaba allí saltándome un versículo. También el tercero dice que confesando con humildad nuestros pecados de soberbia, con un corazón humillado delante de Dios, reconociendo que somos y hemos sido soberbios en nuestra vida. Ok, tenemos también, hermanos, el Salmo 51, 17. Salmo 51, 17, hermanos. Ahí dice la palabra de Dios: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no se despreciará tú, oh Dios. ¿Ok? Entonces dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ok, pues tenemos, hermanos, nosotros que doblegar nuestra forma de vivir, que tenemos que entender que nosotros sin Dios, hermanos, no somos nada. En el cuarto, hermanos, dice: creyendo por fe que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de soberbia, de altanería y de nuestro corazón. También, hermanos, tenemos allí un versículo en Primera de Juan, hermanos, en el 1:9. Primera de Juan 1:9. Si quiere leerlo, hermano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok. Entonces ahí está, hermanos, creyendo por fe que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de soberbia y de altanería de nuestro corazón. Y pues dice que confesando, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pues es muy importante, hermanos, todo esto que hemos estado mirando y que entender, ¿verdad? Primeramente que Dios, hermanos, Él es el que se merece toda la honra y toda la gloria, ¿verdad? A Él le damos todo eso. Y también, hermanos, allí ya por último de este estudio vamos a mirar, dice en Job 9:4, dice: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Pues sabemos, hermanos, que nosotros cuando estamos haciendo el mal, estamos en contra de Dios, haciendo cosas, hermanos, que a Dios no le agrada. Pues ¿cómo nos va a ir? Nos va a ir mal, porque estamos haciendo todo lo contrario, hermanos, de lo que le agrada a nuestro Dios. Entonces, esa es la importancia, hermanos, de que debemos de quitar toda soberbia que haya en nuestros corazones y saber que es un gran daño para nuestra vida. Eso es muy importante, hermanos, saber que es algo que no le agrada a Dios. Y ahora vamos a empezar, hermanos, el estudio que nos tocaba para hoy, para este domingo. Vamos a estar hablando, hermanos, de por gratitud. Así se llama el estudio, hermanos, por gratitud. Tenemos ahí, hermanos, un versículo que vamos a leerlo ahorita en Hebreos. Hebreos 12, hermanos, vamos a leer Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Verdad? Con este versículo vamos a empezar el estudio, hermanos, por gratitud. En el contexto de este texto, la Biblia está hablando de lo que los hebreos recibieron y de lo que los cristianos hemos recibido. Y el texto de aquí de Hebreos nos enseña, hermanos, ¿verdad? Todo esto que
dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Esto se refiere a todos aquellos hermanos que hemos sido salvos, que ahora pertenecemos a Cristo. ¿Y cómo debemos de vivir? Pues debemos de vivir, hermanos, de una manera agradándole a Dios y sirviéndole a Dios. Eso es la importancia de todo esto, hermanos. Así que esta palabra indica que una vez que ha quedado claro lo anterior y una vez que ya está entendido que si lo desecho a Dios. Ahí tenemos otro versículo, hermanos, en el 12:25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba, en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Pues tenemos que estar eternamente agradecidos con Dios, hermanos, por la misericordia de Dios, hermanos, es muy grande, porque entendemos que solamente por eso, hermanos, nosotros ahora estamos en un lugar donde honramos y glorificamos a Dios y que hemos cambiado, que ahora le servimos a Dios, ¿verdad? Y ahora, hermanos, no andamos nosotros en el bullicio, no andamos en los bailes, no andamos emborrachándonos, drogándonos, ni haciendo nada de eso, porque Dios, hermanos, nos rescató y ahora miramos la gloria de Él y miramos que es mejor servirle a Dios que servirle a este mundo. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Tenemos que servirle a Dios, hermanos, como Él se lo merece. Y tenemos una pregunta aquí, dice, ¿sí lo entiende usted así? Pues es cada uno de nosotros, ¿verdad? Que tomamos el cómo le vamos a servir nosotros a Dios. Así es de que, hermanos, hemos recibido algo tan grande de Dios, ¿verdad? Que Él nos ha llevado, hermanos, a un lugar donde pudimos ver un cambio muy drástico, refiriéndonos a cómo vivíamos antes y cómo vivimos hoy. Porque ahora, hermanos, pues podemos mirar la mano de Dios en todo momento. Podemos mirar, hermanos, cuando nosotros venimos ante nuestro Dios con un corazón contrito y humillado y ponemos nuestra petición ante Él. Después, hermanos, podemos mirar cómo Él nos ayuda con Él. Porque Dios, hermanos, es bueno. Y Él quiere que le pidamos, hermanos, de todo corazón. Dios quiere, hermanos, que nosotros vayamos a Él en todo momento, en nuestras aflicciones, pidiéndole a Dios, pero sí debemos de entender, hermanos, que debe de ser de todo corazón. Dice también, hermanos, que recibiendo nosotros, si lo recibimos, es mío, ya lo tengo. No es para el futuro. Dice también, hermanos, es disfrutable hoy. Debemos de disfrutar, hermanos, esta salvación que Dios nos ha dado. Debemos de sentirnos muy orgullosos, hermanos, de pensar, hermanos, que ahora vivimos para Dios y que ya no vamos a ir a ese lugar que está apartado para el maligno. Pero muchas de las veces, hermanos, podemos mirar en los cristianos una forma como un vivir a fuerzas. Que no se puede mirar el regocijo de Dios, hermanos, de decir, yo siento a Cristo en mi corazón. Yo sé que Él mora en mí. Yo vivo para Él. Mi vida entera se la entrego a Él, porque ahora soy de Él. Y a veces venimos, hermanos, arrastrando la cobija y diciendo, ay, tengo que pagar los biles y no tengo ni un 5, ¿y cómo le voy a hacer? Y renegando de todo, hermanos, y tristemente parece que somos peor que los del mundo.
Porque los del mundo se dan un ánimo y dicen, voy a echarle ganas, voy a trabajar y voy a pagar todo lo que tengo. Y nosotros seguimos, hermanos, arrastrando la cobija y orando y quejándonos y como diciendo, yo no tengo un Dios que me pueda ayudar, yo no tengo un Dios que me puede dar lo que yo necesito. Tristemente, hermanos, es a lo que llegamos muchas de las veces. En vez de ponernos alegres, de disfrutar, yo no tengo hoy, pero mañana voy a tener. Yo debo de pagar los recibos, debo de pagar mi renta, pues no tengo nada ahorita, pero mañana lo voy a tener. Hermanos, debemos de nosotros mismos alegrarnos, si no, ¿quién nos va a alegrar? Pues Dios nos da la fuerza y el poder para que nos alegremos, pero nosotros quitamos esa fuerza y el poder de Dios y nos metemos en el cuadro de la desesperación y batallamos nosotros mismos porque pues nuestra carne, hermano, siempre está allí metiéndonos, pobrecito de ti, mejor ni deberías de ser cristiano ya, te iba mejor en el mundo. Eso es lo que el diablo quiere, hermanos, sacarnos de los caminos de Dios y que ya no vivamos para Él, que ahora tengamos más el pensamiento en el mundo que en las cosas de Dios. Pero las cosas no son así, hermanos, debemos de andar alegres, debemos de andar disfrutando la salvación que Cristo nos dio. Porque solamente, hermanos, póngase a pensar que estamos en un mundo y que suframos. ¿Qué importa? Porque vamos a sufrir. Pero saber, hermanos, que el día de mañana vamos a estar en la presencia de Dios, eso es lo que nos debe de animar. Y eso es lo que nos debe de echarle ganas, de decir nosotros, yo voy a tomar fuerzas y voy a seguir hacia adelante hasta el día que Dios quiera tenerme en esta tierra, pero voy a vivir de una forma agradándole a Dios y de una forma que yo me sienta bien para servirle a Dios, para hacer las cosas mejor cada día. Y que el mundo que vive a mi alrededor pueda mirar que Cristo mora en mí. Esa es la importancia de un cristiano, hermanos. Pero muchas de las veces no se puede ver la diferencia, hermanos. Porque muchas veces presentamos algo diferente a lo que debe de presentar un cristiano. Pero el vivir, hermanos, en este mundo va a haber dificultades. ¿Quiénes, nosotros, ustedes y yo, si somos hijos de Dios? Esta es una pregunta, hermanos. Un reino inconmovible no es uno de tantos el reino inconmovible, hermanos. El reino inconmovible, hermanos, debemos de entender, hermanos, que es algo, hermanos, que ya Dios nos lo da, ahí está. No es algo que se puede decir, ok, hoy está y mañana ya no está. No, hemos venido, hermanos, hemos aceptado a Cristo, ahora tenemos la salvación y ahí está. El día de mañana, hermanos, vamos a pasar a la presencia con nuestro Dios. Pero ahora, hermanos, una de las cosas principales es que debemos de vivir como a Dios le agrada. Él ya nos dio la salvación, hermanos, y ahí está. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, hermanos, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Esto es en lo que tenemos que estar pensando el día a día. El tener temor a Dios, hermanos,
El que no tan fácil, hermanos, nos haga caer el enemigo en sus garras. Ya le estamos dando muchas de las veces, hermanos, la preferencia más a este mundo que a Dios. Nos desviamos muchas de las veces más para servirle a este mundo que para servirle a Dios. Y esa es una de las cosas, hermanos, que Dios no nos ha salvado para eso, hermanos. Dice que le sirvamos con gratitud y reverencia a nuestro Dios. Puede, hermanos, haber muchos reinos, pero este es el único que no se mueve. El reino de Dios, hermanos. Este es el único reino, hermanos, que no se mueve. Ya está allí, ya está preparado, hermanos, para sus hijos. Y también sabemos, hermanos, que está preparado uno para el enemigo de Dios. Por eso, hermanos, debemos de ser muy agradecidos nosotros con Dios por todo, hermanos, lo que Él hace, ha hecho y que seguirá haciendo, hermanos, mientras estemos en este mundo. Tengamos gratitud, hermanos. Una de las cosas, hermanos, es que nosotros a veces, hermanos, no tenemos la gratitud que Dios quiere mirar de nosotros. Dios quiere ver diferencia en nosotros. Dios, hermanos, quiere ver cambios en nuestra forma de vivir. Pero como les decía, hermanos, muchas veces, hermanos, nos gana este mundo. Y definitivamente, hermanos, muchas de las cosas en este mundo, hermanos, nos arrastran tanto para ese lado que hasta a veces, hermanos, nos estamos olvidando de Dios. Podemos ver cristianos, hermanos, en todos lados diciendo, yo era, yo iba, yo hacía. Pero ¿por qué están ahora donde están? Porque definitivamente, hermanos, pusieron sus ojos más en el mundo que en las cosas de Dios. Ayer predicando nos encontramos a uno, ayer el hermano Irving y yo, dice, yo he andado, dice, por muchas iglesias, dice. A la de ustedes no voy, dice, porque allí, dice, se requiere mucho de lo que es por fuera, dice, y no lo que es por dentro, dice. Se habla de que tienes que andar bien vestido, de que tienes que andar. Y a la otra no voy, dice, porque pues hay mucho desastre en esas iglesias, dice. Las pentecostés, las carismáticas, todas esas otras, dice, pues hay mucho desastre allí, dice, permiten el pecado. Y yo en mi mente dije, pues ¿quién le entiende a este? Nadie lo puede entender, porque él mismo se está contradiciendo de si viene a una iglesia donde se le restriega el pecado, donde se le dice que debe de hacer cambios en su vida, que deje de andar fornicando, que deje de andar haciendo daño. Y también está la otra iglesia donde pues no está allá porque no se les dice nada. Se les apapacha, al que da más diezmo, a ese se le soba la espalda mejor, se le pone en la silla más acolchonadita, donde no te me vayas a ensuciar, donde no te me vayas
a dañar porque te tengo que cuidar. Dice, y todo esto, hermanos, es donde han caído estas personas que solamente, hermanos, por no tomar el consejo de Dios y hacer lo que Dios dice, no lo que el hombre dice. Porque debemos de andar con reverencia ante nuestro Dios, sirviéndole de una forma agradable, pero nosotros mismos muchas de las veces, hermanos, nos estamos desviando de los caminos de Dios. Porque ya no me gustó cómo me trataron, ya no me gustó cómo me miró el hermano, cómo me miró la hermana. Hermanos, si nosotros hemos venido a los pies de Cristo, ahora somos de Cristo, y Dios dice, pon los ojos en mí. No ponga los ojos en los demás, porque los demás te van a fallar y yo no te voy a fallar. Y eso trata Dios de decirnos, los hermanos, en todo momento. Dios quiere que eso se nos quede bien grabado, en decir, hey, aquí estoy yo. Los demás te van a dañar, los demás te van a hacer sufrir porque es un ser humano. Pero yo aquí estoy, yo te voy a cuidar. Pon los ojos en mí. Dios sabe, hermanos, que va a haber gente que nos va a hacer daño. Como ahí en mi trabajo, hermanos, a veces llegan de los mismos que venden allí, llegan y me dicen, oye, dice, ¿y a ti no te roban? Le digo, sí me roban, le digo. Pero yo no me fijo en eso, le digo. Digo, yo no soy quien, le digo, para fijarme en el que me anda robando, le digo, porque, le digo, tal vez muchas de las veces tenga una necesidad, le digo. Digo, pero yo no voy a salir a alguien que miro que se llevó algo y no voy a salir con un garrote y voy a ir a garrotearlo, no. Le digo, porque ¿sabes qué? Hay una bendición para mí, porque él tiene que pagar el triple o no sé cuántas veces más eso que él me está robando, le digo, y a mí Dios, le digo, me va a dar mucho más de eso. Le digo, ¿qué me gano? Le digo. No, dice, pues no debes de ser así, yo tengo hasta un bate ahí debajo de la mesa, dice. Le digo, pues cada quien, le digo, vive su vida, le digo, yo no. Yo le digo, de repente le digo, sí, pongo cosas, le digo, y de repente voy y miro y ya no están. Pero no, eso no me va a hacer a mí cambiar, porque, hermanos, Dios tiene el control de todo. Y debemos, hermanos, nosotros de entender que si Dios, hermanos, está diciéndonos que pongamos nuestras miradas en Él, es porque Él quiere, hermanos, que nosotros busquemos de Él en todo momento. Y durante ese momento que nosotros estamos poniendo a Dios en primer lugar en nuestras formas de vivir, hermanos, Él nos ayuda a vivir de una forma también diferente, porque Él, hermanos, va a proveer nuestras necesidades. Porque Él va a tener ese cuidado especial de sus hijos, de cómo ponen su mirada en Dios. Y Dios dice, ok, yo voy a poner también atención a esto que tú me estás pidiendo. Pero es de la forma, hermanos, que debemos de vivir, de realmente, hermanos, si pudiéramos entregarle más a Dios de nuestra forma de vivir que a este mundo. Porque, hermanos, muchas de las veces se le entrega tanto a este mundo, hermanos. Pudiéramos decir, hermanos, que usted trabaja para alguien muy importante. Y el día de mañana, quiéralo o no, tiene a fuerzas, hermanos, esa empresa o ese patrón que quitarlo de allí, porque ya no le va a servir. Pero ya no le va a decir, hermanos,
oh, mira, muchas gracias por tanto tiempo que estuviste trabajando conmigo. Mi empresa hizo tantos millones y de esos tantos millones, pues te voy a dar a ti uno. No, el patrón le va a decir, mijo, agarre sus cositas, desaparezcaseme y ya no lo quiero ver para siempre. Usted viva su vida, yo voy a seguir viviendo la mía, nomás que necesito carnita fresca que me venga. Y es de la forma que este mundo trabaja. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, hermano. Pero hermanos, Dios no le va a decir, ¿sabes qué, amigo? Me estás fallando. Eras salvo, pero te quito la salvación y se te acabó, te vas al infierno. Yo ya miré que no quisiste vivir para mí, entonces te quito la salvación y vete al infierno. No, dice Dios que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y Él está allí todavía dándonos ese regalo, hermanos, diciendo, el regalo que te di es para ti y es para siempre. Ahora la salvación es tuya y tú vas a pasar a la presencia conmigo. Porque Dios es bueno, hermanos, Dios no nos falla. Pero entendamos que el ser humano, hermanos, nos va a fallar. Y por mucho que tengamos, hermanos, se va a desvanecer un día, tristemente. Entonces debemos, hermanos, de realmente, hermanos, saber que tenemos un reino que no se mueve, un reino que está allí para siempre. Entonces, de esta forma, hermanos, debemos de tener gratitud. La ingratitud puede darse por dos razones, hermanos. Uno, que no entiendas lo que ha costado lo que te han dado. Miramos la salvación, hermanos, como cualquier cosa. Tristemente, pobrecitos de nosotros. Pudiéramos decir que no sabemos de lo que estamos viviendo. Muchas de las veces, hermanos, nosotros como cristianos quisiéramos sentir aquello para decir, sí es cierto. No es necesario, hermanos, que Dios nos lleve al infierno y que nos dé una revolcada ahí en la lumbre para que nos diga, esto es lo que vas a recibir. No es necesario, hermanos, que lleguemos a eso para nosotros realmente saber que Dios, hermanos, Él ya somos salvos, dice, y para siempre. Ahora, ¿cómo está nuestra manera de vivir? Es muy importante también, hermanos. Pero tengamos gratitud. De plano dice también, eres un perverso malagradecido. Pues hermanos, si no tenemos gratitud, como nos dice el versículo, ¿verdad? Pues somos malagradecidos. No fuimos educados en el valor de la gratitud. Pero sí, hermanos, nosotros entendemos que Dios quiere ver cambios en cada uno de nosotros. Mediante ella, dice, hermanos, tengamos gratitud y sirvamos a Dios. El servir a Dios, hermanos, es una de las formas de que se ha también quitado mucho de nosotros como cristianos que somos. Muchas veces, hermanos, hay una necesidad para servirle a Dios, pero pues nosotros, hermanos, definitivamente a veces no estamos dispuestos para hacerlo. Por lo mismo, hermanos, porque tal vez haya habido circunstancias que nos han
que hemos mirado, que hemos tal vez puesto en nuestro corazón como carga o algo que no nos ha agradado a nosotros. Pero entendamos, hermanos, que le servimos a Dios. Y Dios, hermanos, Él es el que se está fijando en nuestra forma de vivir y cómo vivimos nosotros para Él. Pero si servimos, hermanos, servimos a Dios. Y créame lo que hay recompensa. Aunque ya la recompensa sabemos que ya la tenemos, que es el cielo. Pero todavía, hermanos, Dios nos llena, hermanos, de muchas cosas mientras que estamos en este mundo, como la salud, hermanos. Nos enfermamos, Dios nos cura. Y Dios, hermanos, como les decía, que Él provee nuestras necesidades. Porque tenemos un Dios bueno, hermanos. Un Dios que no es cambiable. Un Dios que ahí está para servirnos cuando nosotros acudimos a Él. Sea la gratitud, hermanos, junto con el amor a Dios nuestro motor para servir. Que sirvamos, hermanos, a Dios de todo corazón. Que sirvamos a Dios, hermanos, de una manera que pueda ser algo provechoso, hermanos. Como el servirle a Dios, hermanos, en predicar la palabra de Él es muy importante. Y tenemos, hermanos, ese tremendo trabajo que hacer, que Dios nos ha encomendado. Y muchas de las veces, hermanos, algo que nos da vergüenza, compartirle a alguien más de Cristo. Muchos de los cristianos, hermanos, llegamos a veces a no querer hablar de Cristo para que no sepa que somos, aleluya, para que no sepan que somos cristianos. Se imagina, hermanos, dice Dios, que si nosotros nos avergonzamos de Él, aquí, un día Él se va a avergonzar también de nosotros. Pero eso, hermanos, muchas de las veces no nos pasa por nuestra mente. Saber que nosotros, hermanos, ahora tenemos que servirle a Dios. Tenemos que vivir para Él, servirle a Él en todo momento, hermanos. Dios espera, hermanos, que tengamos gratitud y que la misma gratitud, hermanos, nos empuje a agradecer a nuestro Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Hoy en día, hermanos, tenemos mucha gente ingrata en las iglesias que solo espera ser servidas y no piensan en servir. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que nuestro servicio a Dios no es cualquier servicio. Entendamos, hermanos, que si usted pone en su corazón, hermanos, limpiar una silla, Dios lo está poniendo en alto porque está haciendo algo para Él. Por eso es la importancia, hermanos, de que le sirvamos a Dios. Porque Él ya, hermanos, ya nos dio todo. Ahora, nosotros sirvámosle a Él de una forma, hermanos, de agradecimiento. Que seamos agradecidos con Dios. Agradándole con temor y reverencia.
Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, hermanos. Tal pareciera, hermanos, que los cristianos se han olvidado de agradar a Dios. Se ha disminuido, se ha retirado parte de esto, hermanos. Porque recuerden, hermanos, que la iglesia ha venido decayendo mucho. Porque la forma de pensar de nosotros como congregación ya se nos hace un gran peso el servirle a Dios en su casa. Tenemos algo, hermanos, que pudiéramos muchas de las veces hasta poner en nuestros pensamientos, para mí no es provechoso. Tenemos que recordar, hermanos, que todo lo que hagamos para Dios, hermanos, es muy grande para Dios. A Dios le agrada, hermanos, que nosotros le sirvamos de todo corazón. Predicadores que no buscan agradar a Dios con sus mensajes, más bien tienen, hermanos, como centros mensajes. Y muchas de las veces, hermanos, podemos mirar una actitud que así como miramos un mensaje, podemos llegar a pensar que así también son ellos. No hay, hermanos, un agradarle a Dios trayendo un mensaje, hermanos, que sea traído realmente, hermanos, con el pensamiento y con la palabra de Dios, que sea sustraído de Dios para llevarlo, ese mensaje, a una congregación. Se hacen a veces, hermanos, las cosas al ahí se va. Tristemente, tal vez por eso llegamos a mirar nuestros lugares como están. Hombres y mujeres también, hermanos, que con su vestuario no buscan agradar a Dios. Y era lo que este hombre me decía ayer. Se le exige, dice. No hay exigencia, hermanos. No hay exigencia para servirle a Dios de una forma agradable, hermanos. Es inaceptable, hermanos, que un hombre que va a venir a traer un mensaje de Dios venga con pantalones jeans y tenis Converse a traer un mensaje de Dios aquí al frente. Pero ellos ya lo han tomado así, hermanos. Y tal vez solamente, hermanos, porque a ese que va a traer el mensaje, su misma esposa le haya dicho, wow, qué bonito se te miran tus pompis allí cuando estás trayendo el mensaje, con tus pantaloncitos bien arrequintaditos. Uy, te miras precioso. Sigue haciéndolo así, sigue llevando el mensaje. Tus tenis Converse se te miran preciosos. Y más que esos que te costaron $500. Wow, demuéstralos y hasta ponlo así de ladito para que miren que son los originales. Eso es, hermanos, lo que la gente quiere enseñarle a Dios. Dios, hermanos, dice que seamos reverentes. A mí, hermanos, el vestuario que yo me pongo no es porque
se me agarró y se me obligó y tienes que vestirte así. No. Esto vino, hermanos, de un discipulado que yo tuve y que se me enseñó. Tuvimos un discipulado que se me enseñó y se me dijo cómo yo debía de actuar ante Dios, qué era lo que le agradaba a Dios de mí. A mi esposa le explicaron también en ese discipulado. ¿Por qué usted debe de traer una falda? ¿Por qué debe de traerla hasta abajo de la rodilla? Parte por parte. Y nosotros entendimos eso, hermanos. Con versículos claves nos enseñaron qué era lo que le agradaba a Dios. Y fue cuando yo puse en mi mente decir, esto le agrada a Dios, esto voy a hacer. Porque si me están diciendo con la palabra de Dios que esto le agrada a Dios, ok, yo voy a hacer lo que Dios quiere de mí. Y es por eso, hermanos, que yo agarré la convicción de decir, yo me he visto así. No tenía dinero, hermanos, para yo llegar a comprar trajes y todo. Pero había unas segundas tan baratas, hermanos, que dije, wow, de aquí soy yo. Tuve el mes y medio, 2 meses de discipulado, hermanos. Se terminó el discipulado y yo ya había ido a visitar las segundas. Ya tenía como unos 3 trajes ahí, de $30, de $20. Y yo ya andaba trajeado, hermanos. Me veía bien cursi. Y decía, wow, qué vergüenza, decía yo, pero no, le agrada a Dios. Ni modo me lo tengo que poner, porque me dijeron que así Dios se agrada de mí, si yo ando bien vestido, si yo ando bien. Y de allí, hermanos, agarré la convicción. Como les digo, no me gusta, pero salgo de aquí, hermanos, salgo quitándome todo, corbata, saco y todo, y llego y me pongo mi camiseta. Pero mientras que esté aquí, hermanos, en la iglesia, Dios quiere verme bien. Y yo quiero agradar a Dios, no le quiero agradar a usted. No les quiero agradar a ninguno de ustedes, hermano. Yo le quiero agradar a mi Dios. Estoy aquí parado, hermanos, porque Dios así lo ha querido. Pero sí, Dios sabe, hermanos, que hay reverencia. Que Dios se merece, hermanos, mucho más de nosotros. Pero definitivamente, hermanos, somos ingratos. Miramos a Dios, hermanos, muy retirado de nosotros y a este mundo tan cercano. Y no hacemos cambios en nuestra vida, en nuestras formas de vivir, hermanos. Se pudiera decir que hay mediocridad en nosotros. Porque pensamos más en nosotros, hermanos, que en los demás. No le servimos a Dios como Él se lo merece. No hacemos, hermanos, lo que Dios quiere de nosotros. Vivimos nuestras vidas al ahí se va. Si hoy puedo, lo hago. Si no puedo, Dios lo sabe. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y Él sabe, pues. Dios sabe. ¿No? ¿Qué decía Apocalipsis, hermanos?
Me gusta ese versículo, hermanos, de Apocalipsis, ¿verdad? Déjeme lo chequeo bien, hermanos, porque ya se me fue de la vista. Es el 3:17, hermanos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un buen hombre, un miserable, pobre, ciego y desnudo, aunque tengas mucho dinero. Wow, hermanos, es algo, hermanos, muy duro y pesado para nosotros como cristianos. Pero si vivimos de esa forma, hermanos, es triste. Por eso, hermanos, debemos de nosotros ponernos bien con Dios. Que nuestra gratitud, hermanos, sea verdadera. Sirvámosle a Dios de todo corazón. Hagamos las cosas de todo corazón para nuestro Dios, hermanos. Amado y bendito Dios, te damos las gracias, mi Dios. Gracias por este momento, mi Dios. Usted quiere, Señor, que le sirvamos, Señor, con gratitud y reverencia también, Padre. Ayúdenos, Señor, a hacer las cosas bien, mi Dios. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Padre. Enséñenos a tener temor a usted, Señor, y que nuestra forma de vivir, mi Dios, se pueda mirar en cada uno de nosotros, Padre, que le amamos, que vivimos para usted, mi Dios. Padre, le damos las gracias por este momento. Pedimos que bendiga todo lo que vamos a hacer enseguida, mi Dios, que sea también para su honra y su gloria. Se lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.